Mi nombre es Lucía, tengo 24 años, y quiero contarles lo que pasó en un fin de semana que jamás olvidaré. Todo comenzó un viernes por la tarde, cuando mi familia decidió ir a la finca de mis abuelos en Andalucía, cerca de un pequeño pueblo lleno de olivos y calles empedradas. Ese lugar siempre fue un refugio para nosotros, una casa blanca con tejas rojas, un patio con bugambilias violetas que colgaban sobre las paredes y un viejo granero de madera que siempre me producía cierta curiosidad. Fuimos en coche desde Sevilla, eran unas 2 horas de viaje, con el sol ya bajando y tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. En el auto íbamos mis padres, mi tía Rosario, su esposo, y mis 2 primos. Pero lo que más me emocionaba era que también venía Diego, mi primo lejano, con quien siempre había sentido una complicidad especial. Él tiene 26 años, cabello negro algo despeinado, y esa sonrisa que parece esconder travesuras. Cuando llegamos, el aroma a leña y a tortillas recién hechas nos envolvió. Mi tío estaba preparando una paella enorme en el patio, mientras los demás organizaban la casa. Yo, con un vestido ligero color crema y sandalias de tiras finas, me escapé con mis primos a recorrer la finca antes de que anocheciera. El aire estaba fresco, y el canto de las cigarras marcaba el ritmo de la tarde. Fue Diego quien sugirió jugar a las escondidas. Todos aceptamos riendo, y enseguida comenzó a contar con los ojos cerrados junto al pozo del patio. Yo corrí hasta perderme entre los naranjos, buscando el escondite perfecto. Terminé detrás de un muro viejo con el corazón acelerado y una risa que me traicionaba cada pocos segundos. Escuchaba los pasos de Diego acercarse, y no pude resistir la tentación de hacerle una broma. Salí despacio y cuando él se agachó para mirar detrás de unas cajas, salté y le susurré al oído: «Te pillé». Él dio un salto tremendo y cayó sentado en la tierra, soltando una carcajada tan contagiosa que yo no pude evitar tirarme al suelo de risa también. En ese momento me miró fijo con esa mezcla de reto y complicidad en sus ojos. Me tomó de la mano y dijo: «Vamos a escondernos juntos, Lucía. Que los demás piensen que desaparecimos». Me dejé arrastrar por él hasta el viejo granero, un lugar casi olvidado de la finca, donde el aire olía a madera húmeda y cuero antiguo. Al entrar, la penumbra nos envolvió. La única luz venía de las rendijas en la puerta, dibujando líneas brillantes sobre el polvo que flotaba en el ambiente. Nos escondimos detrás de unos sacos de grano, tan cerca uno del otro que podía escuchar claramente su respiración. Yo llevaba un collar fino de plata que colgaba sobre mi escote, y en ese silencio pude notar cómo su mirada se detenía un instante en él, como si esa pequeña joya tuviera un magnetismo especial. Mi vestido, al rozar contra la madera áspera, se levantó un poco dejando ver más de mis piernas de lo que hubiese querido, o tal vez justo lo que quería. De pronto, al movernos, Diego tropezó con una tabla suelta y cayó de costado sobre mí. Sentí su peso, el roce accidental de su brazo en mi cintura, y el calor de su piel contra la mía. Fue un instante breve, torpe, pero cargado de una tensión que ninguno de los dos se atrevió a romper con palabras. Solo reímos nerviosos, conteniendo el aliento para que los demás no nos descubrieran. Y allí, en medio de la penumbra, con el eco de las voces llamándonos afuera, nació una chispa que me acompañaría el resto del fin de semana. El sábado amaneció con un cielo despejado y un sol que bañaba los olivares alrededor de la finca. El canto de los gallos me despertó antes de lo previsto. Me levanté despacio, todavía con la sensación extraña de lo que había ocurrido en el granero la tarde anterior. Diego estaba en mi mente desde ese instante, y aunque trataba de pensar que había sido solo un juego inocente, algo en mí sabía que era diferente. Bajé al patio con un vestido azul claro que caía ligero hasta mis rodillas, acompañado de unas alpargatas bordadas en blanco. Llevaba el cabello suelto, y una pulsera de cuentas de madera que tintineaba con cada movimiento de mi mano. Allí estaban todos, mi madre ayudando a preparar el desayuno, mi tía Rosario cortando fruta. Y los primos riendo mientras probaban el pan recién horneado. Diego apareció unos minutos después, con una camiseta blanca ajustada y jeans gastados.
Cuando me miró apenas un segundo, sentí un cosquilleo extraño, como si compartiéramos un secreto que nadie más conocía. Se acercó y con esa sonrisa traviesa, me susurró bajito. ¿Te divertiste en el granero, Lucía? Me sonrojé, pero fingí indiferencia mientras mordía un trozo de pan. Aún así, el recuerdo de su cuerpo rozando el mío me golpeó de nuevo. Era una especie de juego peligroso, cargado de una tensión que ambos entendíamos sin hablar demasiado. Después del desayuno, todos decidieron hacer una caminata por el campo. La finca tenía senderos que llevaban hasta un riachuelo escondido entre los árboles. Mientras los demás iban adelante charlando, Diego y yo quedamos rezagados. El sonido del agua se mezclaba con las cigarras, y la brisa cálida levantaba el aroma del tomillo silvestre. En un momento, al cruzar un puente de madera estrecho, él se detuvo y dejó que yo pasara primero. Su mano rozó mi espalda baja de manera ligera, apenas un gesto de ayuda para mantener el equilibrio. Pero en ese roce había algo más. Mi respiración se aceleró, y aunque quise ignorarlo, no pude. Llegamos al riachuelo. El agua estaba fresca y clara, con piedras lisas que brillaban bajo el sol. Todos se quitaron los zapatos para mojarse los pies, y yo, al levantar mi vestido hasta las rodillas, sentí la mirada de Diego sobre mí. Fue tan evidente que tuve que apartar la vista, jugando con el agua como si nada. Más tarde, cuando regresamos, algunos decidieron dormir la siesta en las hamacas del patio. Yo me refugié en el granero, buscando un poco de sombra y silencio. Apenas entré, la puerta se cerró detrás de mí. Era Diego. «¿Otra vez aquí?», me dijo con una risa contenida. «Es tranquilo», respondí bajando la mirada. Nos sentamos en un rincón, sobre unos sacos de harina cubiertos por un mantel viejo. El ambiente estaba impregnado de ese olor a madera y polvo que ya me resultaba familiar. Diego se inclinó un poco más cerca y me ofreció una naranja, que peló lentamente con sus manos fuertes. El jugo goteaba sobre sus dedos y sin pensarlo, él me los tendió para que probara. Fue un gesto simple, pero lleno de insinuaciones silenciosas. Probé el jugo en la yema de sus dedos, y sentí que el mundo se detenía por un segundo. No hubo nada explícito, pero la electricidad del momento nos envolvió de tal manera que supimos que algo estaba cambiando entre nosotros. Y justo cuando nuestras miradas se cruzaron con más intensidad, escuchamos voces acercándose desde el patio. Nos separamos de golpe como si nada hubiera ocurrido, aunque dentro de mí ardía una mezcla de nervios y deseo contenido. El domingo amaneció distinto. El aire estaba más fresco, y una bruma ligera cubría los olivares de la finca. Me desperté tarde, cansada del día anterior, con el recuerdo constante del momento en el granero y del jugo de naranja en sus dedos. Era como si todo lo que hiciera me llevara de vuelta a Diego. Decidí ponerme un vestido blanco de lino, suelto y ligero, con un cinturón fino de cuero marrón. En mis pies, unas sandalias que dejaban ver las uñas pintadas de rojo. Al mirarme en el espejo, noté que estaba poniendo demasiado cuidado en mi aspecto. Quizá quería llamar la atención de alguien en particular. Cuando salí al patio, Diego ya estaba allí, sentado en una silla de madera, afinando una guitarra. Sus dedos se movían con naturalidad sobre las cuerdas, y la melodía llenaba el aire con una calma casi hipnótica. Me saludó con una sonrisa discreta, y yo sentí un calor subir por mis mejillas. Ese día mi familia planeaba preparar un almuerzo grande, carne asada, tortillas caseras y vino de la región. Mientras los adultos organizaban todo, los primos decidimos volver a jugar. Algunos propusieron cartas, pero Diego, con esa chispa que siempre lo caracteriza, sugirió algo distinto. ¿Y si hacemos otra ronda de escondidas? Pero esta vez por toda la finca, hasta el granero. Todos rieron y aceptaron. Y así, como si el destino se repitiera, volvimos a recorrer los mismos rincones del viernes. Yo intenté esconderme detrás de un muro de piedra. Pero pronto escuché pasos rápidos acercándose. Era Diego, que me tomó de la mano sin darme opción y me arrastró de nuevo hacia el granero.
Al entrar, cerramos la puerta con cuidado. Esta vez no hubo torpeza ni excusas. Nos escondimos detrás de unos muebles viejos, tan cerca que podía sentir el calor de su brazo rozando el mío. Afuera se escuchaban risas y gritos de los demás buscándonos, pero aquí dentro todo parecía detenerse. Lucía susurró, ¿te das cuenta de que siempre acabamos aquí? Quizá es el lugar que nos elige, respondí con una voz baja, casi temblorosa. Hubo un silencio denso. El polvo flotaba en el aire iluminado por rayos de sol que entraban por las rendijas. En ese momento Diego se inclinó hacia mí, pero no me besó. En cambio tomó un mechón de mi cabello y lo acarició con los dedos, como si quisiera memorizar cada detalle. Yo cerré los ojos un instante, dejando que esa cercanía me envolviera. De repente un ruido fuerte afuera nos hizo saltar. Uno de los primos abrió la puerta del granero, pero no nos vio porque estábamos agachados detrás de las cajas. Aguantamos la respiración, el corazón latiendo desbocado. Cuando la puerta volvió a cerrarse soltamos una risa nerviosa, y yo noté que mis piernas temblaban, no solo de miedo a ser descubierta, sino por la intensidad de lo que estaba pasando. Fue ahí cuando entendí que ya no era solo un juego. Había un riesgo real, no de que nos encontraran jugando a las escondidas, sino de que alguien descubriera esa tensión silenciosa que crecía entre nosotros. Y lo peor era que no quería detenerlo. La tarde del domingo fue un torbellino. Después de la comida, una mesa llena de carne asada, pan rústico, quesos curados y vino tinto de la región, todos se relajaron en la terraza. Algunos primos jugaban a las cartas, mis padres conversaban con mi tía Rosario, y el ambiente estaba cargado de esa calma dulce que solo se respira en el campo andaluz. Yo, sin embargo, no lograba relajarme. Cada vez que Diego cruzaba la mirada conmigo, el corazón me daba un vuelco. Me refugié en una hamaca del patio con mi vestido blanco de lino ya arrugado, y un sombrero de paja que me protegía del sol. Cerré los ojos intentando dormir una siesta, pero mi mente regresaba una y otra vez al granero, a su cercanía, a su respiración tan próxima a la mía. Al caer la tarde el cielo se pintó de tonos rojos y violetas. El aire fresco trajo consigo el olor a tierra mojada, porque en la sierra cercana había llovido. Fue en ese momento que Diego se me acercó con la guitarra en la mano. «Ven, Lucía», dijo, «quiero mostrarte algo». Lo seguí intrigada hasta el patio trasero. Allí, apoyados contra un muro antiguo, nos sentamos sobre una manta que él había traído. Comenzó a tocar un fandango suave y mientras lo hacía, yo lo observaba en silencio, atrapada por la forma en que sus dedos acariciaban las cuerdas. «Siempre pensé que tenías algo diferente», me dijo de pronto sin dejar de tocar. «Algo que no se puede explicar». Yo sonreí nerviosa y jugué con el borde de mi vestido, que el viento levantaba apenas, dejando ver mis piernas. «Y tú siempre me haces sentir que nada es solo un juego», contesté. El silencio volvió a instalarnos en una burbuja invisible. Sabía que no debía, que era una línea peligrosa, pero al mismo tiempo no podía apartarme. Diego dejó la guitarra a un lado y se inclinó un poco más. Sus dedos rozaron mi mano, apenas un contacto, como si quisiera comprobar hasta dónde podía llegar sin romper ese límite invisible. De pronto escuchamos risas y pasos acercándose. Nos separamos de golpe como si fuéramos dos niños sorprendidos haciendo una travesura. Mi prima entró al patio y nos llamó para ayudar a recoger los platos de la cena. Diego y yo obedecimos en silencio, pero nuestras miradas se buscaron una vez más, más intensas que nunca. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me costó cerrar los ojos. Desde la ventana de mi cuarto podía ver el granero iluminado por la luna, y tuve la sensación de que algo más estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre el recuerdo de aquel fin de semana. El último día en la finca llegó demasiado rápido. El lunes por la mañana, todos empezaron a recoger sus cosas. Maletas en el coche, risas en el patio, y ese murmullo de despedida que siempre deja un sabor agridulce.
Yo me sentía rara, como si algo importante no hubiera terminado todavía. Durante el desayuno, evité a Diego todo lo posible. Sabía que si lo miraba de frente no podría esconder lo que llevaba por dentro. Él, sin embargo, parecía tranquilo, riendo con mis primos, contando historias como siempre, como si nada hubiera pasado. Esa naturalidad me confundía aún más. Cuando el coche ya estaba cargado y mi madre llamó para irnos, sentí un impulso que no pude controlar. Me escabullí hacia el granero con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Necesitaba entrar allí una última vez, aunque fuera para despedirme en silencio de ese lugar que había guardado nuestro secreto. Dentro el aire estaba frío y olía a madera húmeda. La luz de la mañana entraba por las rendijas, dibujando rayos sobre las cajas apiladas. Me quedé quieta unos segundos, respirando hondo como si quisiera grabar cada detalle en mi memoria. Y entonces escuché la puerta cerrarse detrás de mí. Era Diego. Sabía que ibas a venir aquí, dijo en voz baja. No supe qué responder. Sentí como la tensión nos envolvía otra vez, esa misma energía que nos había acompañado todo el fin de semana. Él dio unos pasos hacia mí, y yo retrocedí hasta quedar contra la pared. No me tocó, no hizo nada prohibido, pero se inclinó lo suficiente para que sintiera el calor de su presencia, el roce apenas perceptible de su respiración en mi cuello. Lucía, susurró. Esto no puede seguir siendo un juego. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Era la primera vez que alguno de los dos lo decía en voz alta. Cerré los ojos y durante un instante deseé que el tiempo se detuviera allí mismo, en esa mezcla de miedo y deseo que nos mantenía atrapados. De pronto se escuchó un grito desde afuera. Lucía, vamos. Nos vamos ya. Diego se apartó de golpe como si el hechizo se rompiera. Me miró con intensidad, y en su mirada había algo que no había visto antes, una promesa, o tal vez una advertencia. Esto no termina aquí, dijo, antes de abrir la puerta y salir primero. Yo quedé sola unos segundos con las piernas temblando. Al salir, el sol me cegó y tuve que hacer un esfuerzo para sonreír y actuar con naturalidad frente a mi familia. Pero por dentro sabía que aquel fin de semana había marcado un antes y un después. Cuando nos alejábamos en el coche, miré por la ventana. El granero se hacía pequeño en la distancia, como un guardián silencioso de todo lo que había pasado. Y en mi mente solo resonaban sus palabras: esto no termina aquí.